Nos ha funcionado Teams a la perfección en este periodo. Ya estoy grabando, muchachos. Ok. Bien, ayer nos quedamos por esta lámina, la función del consumo, que es digamos, la primera variable que está en la fórmula del Producto Interno Bruto, el consumo. Y en este capítulo también vamos a incluir la inversión, pero la inversión va a ser como una variable autónoma, o sea que va a estar dada, y autónoma significa que no depende de otra variable. Entonces, podemos tener variables que son dependientes y variables que son autónomas o independientes, pero se conocen más con el nombre de autónomas. Eh, Dijimos que Keynes afirmaba que se iba a consumir más si el ingreso se incrementaba, y decía que hay una relación directa entre el consumo y el ingreso. De esa premisa par- partimos. Y dice, bueno, la función del consumo. ¿Qué es una función del consumo? Bien, ¿cómo se comporta el consumo en relación al ingreso? Tenemos esta gráfica ahí y vemos que es una gráfica de forma creciente. Se vuelve en cierto nivel de ingreso ya casi horizontal, ¿verdad? Pero veamos las características de esta función. Ya esta es una forma gráfica. Ya vamos a ver cómo se representa la ecuación. Pero veamos las características de esta función. Tiene pendiente positiva, o sea, ¿qué relación directa? Si se incrementa el ingreso, entonces se incrementa el consumo. Y lo contrario también, si disminuye el ingreso, disminuye el consumo. Dice la curva interseca, yo digo intercepta, pero el libro sí dice interseca. Interseca el eje de la C sobre 0, o sea que esta intersección, la curva interseca el eje, aquí, déjenme revisar, pero aquí la intersección es en el eje de la Y sobre 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que aquí hay un cierto nivel de consumo, y podríamos decir que es consumo autónomo, porque ¿quién va a consumir algo si no tienen ingreso? Aquí el eje de las X o el eje de la X representa el ingreso, y el eje de la Y significa o representa el consumo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede consumir sin tener ingreso? Muchachos, ¿cómo se Pidiendo puede consumir? prestado. Pidiendo prestado, correcto, pidiendo prestado. Y Endeudarse, le iba a decir yo. sí, endeudarse. Ahora bien, endeudarse es tener teóricamente un ahorro negativo, ¿de acuerdo? O sea, nosotros podemos tener de nuestro ingreso una parte que se consume y otra parte que se ahorra, pero también podemos tener que se consume todo y otra parte que va a representar deuda. Entonces, en vez de ser un ahorro, se convierte en un desahorro, ¿verdad? O sea, un ahorro negativo, que es endeudarse prácticamente. Y vamos a ver quién me ayuda con el micrófono, por favor. ¿Quién lo tiene? Gracias. Bien. Sigamos viendo la función de consumo. Decimos que es creciente, y aquí ya estamos viendo la forma algebraica y lo representamos de esta forma, que el consumo es igual a A más B por Y. ¿Qué significa? Ok, que este valor es independiente
del nivel del ingreso. Es un consumo autónomo y es este, que puede ser financiado con deuda. Entonces, es un consumo autónomo, o sea, que siempre va a partir de algún punto del eje de la Y. La otra, o el otro término de esta ecuación es B que multiplica al ingreso. Significa que de este consumo hay una porción que depende del nivel de ingreso. Esta porción es conocida como la propensión marginal a consumir y gráficamente es la pendiente de la gráfica. Algebraicamente eso es la pendiente de la gráfica. Y esa pendiente es el nivel de inclinación que tiene esa gráfica, o sea que puede ser una pendiente bastante pronunciada o más inclinada. Entonces, eso es lo que representa. ¿Y cómo se determina la pendiente de una gráfica lineal? Bien, es la variación de la Y sobre la variación de las X, hablando algebraicamente. En nuestra función significa la variación del consumo sobre la variación del ingreso. Entonces, esta es la pendiente. Esta es la pendiente. Esto es lo que preguntaba ayer Imer. Creo que Imer fue el que hizo la pregunta, donde dijo, bueno, y es beneficioso que se incremente el salario. Y teóricamente podríamos decir, aplicando esta función, que sí, que, que si se incrementa el nivel de salarios, significa que se va a incrementar el ingreso y que esa parte, una parte de ese ingreso se va a consumir. O sea, si hay consumo, significa que las empresas van a producir más. Ahora bien, ese consumo va a depender de qué bienes son los que se van a consumir, porque si se incrementa el ingreso y se consume bienes importados, entonces no beneficia a la economía. Es por esa razón que entra en juego aquí los impuestos aduaneros y ustedes conocen que hay ciertos bienes que le llaman bienes, por así decir, suntuarios y les ponen cierta cantidad de impuestos. Y esto también está regulado por el tema de las normas de comercio mundial, ¿verdad? Donde existe una Organización Mundial del Comercio en el que se establece también cuáles deben ser las reglas de importación de bienes y servicios, que no debemos ser proteccionistas, que debemos aplicar la libre competencia, hay un montón de regulaciones, ¿verdad? Entonces, es una combinación de variables. Entonces, decir, bueno, que el incremento a los salarios es bueno, va a depender de cómo se destine ese ingreso. En teoría se esperaría que todo ese ingreso sea consumido internamente. Entonces diríamos, está bien, se va a incrementar el precio de algunos bienes, pero eso va a incentivar a la economía. Las empresas van a producir más, van a generar más utilidades, las van a reinvertir y eso va a generar más empleo. Teóricamente así debería ser, ¿verdad? Pero esto hay que comprobarlo con modelos, así como este. Se hace un modelo y se dice, bueno, se incrementan los salarios en tanto, ¿en cuánto va a crecer la economía? ¿En cuánto va a crecer el consumo? ¿En cuánto va a aumentarse el Producto Interno Bruto? ¿O cuánto va a ser el monto de importación? Pero ahorita vamos a empezar por una parte simple, que es la función de consumo. Bien, entonces dijimos que aquí está la pendiente. Esto pendiente es la proporción marginal a consumir. Veamos. Esta es una gráfica que está en el libro también, muchachos. Dice, es la función del consumo agregado. La función de consumo muestra el nivel de consumo por cada nivel de ingreso. La pendiente ascendente indica que un nivel de ingreso más alto lleva a niveles mayores de gasto de consumo. Si pensamos, traemos a la mente la función o la ecuación del Producto Interno Bruto, vemos que la primera variable es el C. Significa que sin que se incrementa C,
en teoría, que es uno de los de las partes de la ecuación, si se incrementa C, entonces se va a incrementar el Producto Interno Bruto. Entonces es bueno que se incremente C. Entonces veamos, aquí está. La producción total significa Y. El consumo agregado significa C. A es un valor constante ya dado. Y B es la pendiente de la recta, que también la conocemos como la propensión marginal a consumir. Y dicho de otra forma, este es el porcentaje que se consume del ingreso. Aquí está gráficamente. Bien. Teóricamente, dijimos que el ingreso, hasta este momento, podemos consumirlo una parte y ahorrar la otra. La parte que consumimos la podemos identificar de dos formas, digamos. Una forma que es autónoma y otra que depende del ingreso. Esta que depende del ingreso es un porcentaje y lo conocemos como propensión marginal a consumir. Lo que no se consume, entonces se ahorra. Y encontramos aquí la propensión marginal al ahorro. La suma de ambas propensiones, o les voy a decir otra palabra como la suma de los porcentajes debe ser igual a 1. Esto significa que es igual a 100. El total del ingreso, mi 100% del ingreso lo puedo dedicar a una porción a consumo y otra porción al ahorro. ¿Cuál es la definición de cada uno de estos? La propensión marginal a consumir es una fracción de un cambio de ingreso que se consuma o se gasta. O sea, se incrementa el ingreso en un monto, entonces el consumo se va a incrementar también en una proporción. Vean que es por la proporción que cambia el ingreso. Y la propensión marginal a ahorrar es la fracción de un cambio de ingreso que se ahorra. La sumatoria por ley, muchachos, es igual a 1. Si, si a ustedes en algún ejercicio se les pide que calculen la propensión marginal al ahorro, y si tienen la propensión marginal al consumo, ya saben que la sumatoria de ambos es igual a 1. Entonces, si quiero calcular la propensión marginal al ahorro, entonces yo sé que esto va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al consumo. Y viceversa, si quiero calcular la otra, si me piden la propensión marginal al consumo y tengo la del ahorro, entonces yo sé que la propensión marginal de consumo va a ser igual a 1 menos la propensión marginal al ahorro. Me explico, muchachos, en esta ecuación. Quiero que vayan afianzando este concepto porque en otros temas lo vamos a ver y hay algunos ejercicios que así funcionan. Aquí es saber despejar la fórmula de las propensiones. ¿Preguntas? No. No, Bien. Aquí hay un ejemplo. Veamos este ejemplo numérico y este es el que está en toda la presentación. Y esto está también en el texto. Y vean que esta es la ecuación. La ecuación muestra que el consumo es igual a 100, que es la parte autónoma, más 0.75 del ingreso. Y 0.75 es la B. Ahora bien, les pregunto, ¿cuál es la propensión marginal al ahorro en este caso, en esta ecuación? ¿Cuál sería la propensión marginal al ahorro? A ver, vamos a ver, muchachos. Si yo tengo la propensión marginal al consumo, ¿cuál sería la propensión marginal al ahorro? Me doy por vencido, digo. Es 0.25. La propensión marginal al consumo aquí es 0.75. Y si yo sé que la propensión marginal al consumo es 0.75, la diferencia va a ser la propensión marginal al ahorro, que va a ser igual a PMA, sería igual a 1 menos 0.75, 0.25. ¿De acuerdo?
Bien, veamos aquí, dice, está la ecuación, muestra cómo es la línea y lo que nos refleja aquí, bueno, que un incremento de 100 en el nivel de ingreso va a tener un incremento de 75 en el consumo, por la porción que depende directamente del ingreso. ¿Cómo se determina la pendiente? Dijimos que es la división entre la variación en este caso, del consumo sobre la variación del ingreso. Aquí por ser una variación de 100 es fácil ver el resultado. Sería 75 entre 100 igual a 0.75. Entonces, este es la propensión marginal al consumo. El ejercicio ya da estos valores. Significa que cada uno de los niveles de consumo se determina aplicando la ecuación. Veamos el primero, por ejemplo. Veamos que si el nivel de ingreso es de 1000, el consumo debe ser de 850. Calculémoslo entonces, vamos a ver. Díganme si ven la calculadora en pantalla, muchachos. No, le... No, no se ve. ¿No se ve? Entonces quiere decir que tengo que compartirles la pantalla. Déjenme ver. Les voy a compartir la pantalla. ¿Y ahora? Hoy sí, Bien. sí se ve. Ok, entonces hagamos la prueba. Vamos a comprobar estos valores. Aquí lo que se hace es aplicar esta ecuación. Si el nivel de ingreso es 1000, ¿cuánto debe ser la proporción del consumo que depende del ingreso? Entonces sustituyo aquí. Pongo, si el nivel de ingreso es 1000 acá y la propensión marginal al consumo es 0.75, significa que este consumo que depende del ingreso va a ser igual a 750. 750 más 100 me va a dar igual a 850. Si el nivel de ingreso es igual a 0, entonces aquí va a ser 0 esta porción y voy a tener un consumo autónomo que va a ser de 100. Y otra observación aquí es, para verificar los cálculos, es que también existe un nivel de equilibrio. El nivel de equilibrio es cuando el consumo es igual al ingreso total. En este ejercicio, el nivel de equilibrio se alcanza cuando, cuando el nivel de producción es igual a 400. Veamos qué sucede cuando el nivel de producción es igual a 400. Si es igual a 400, significa que si el nivel de ingreso es igual a 400, el consumo, el consumo que depende del ingreso va a ser igual a 300, ¿verdad? 0.75 por 400 es igual a 300. 300 más 100 es igual a 400. Entonces, este es el nivel de equilibrio. Este sería, 400 sería el punto en el cual la economía está en equilibrio. Significa que el consumo es igual al ingreso. ¿Qué sucede cuando se está en los otros valores? Por ejemplo, si vemos acá, habría un desequilibrio, ¿verdad? Aquí el ingreso sería 200 y aquí el consumo sería 250. ¿Qué estaría sucediendo? Lo que ustedes mencionaron, que aquí hay endeudamiento y por otro lado también puede ser cambio de inventarios, que es lo que vamos a ver en la siguiente. Entonces, ¿estamos de acuerdo, muchachos, de dónde sale esta tabla? Solo es reemplazar aquí para cada uno de los niveles de ingreso y calcular el consumo. Le decía una consulta, ¿ese punto 75 es un factor o cómo lo determinó? Eso está dado, eso está dado. Para propósitos de ejercicio está dado. Algunos estudios pueden determinar que el consumo puede andar entre un 80, 90%. Eso depende, eso va a depender del estudio
que haga el Banco Central o del comportamiento de los consumidores. Va a depender. Pero en este caso ya está dado. Y si Gracias. no ¿De lo acuerdo? dan, ¿qué? Si no lo dan, Ambos. si no lo dan y se lo pidieran, entonces usted lo puede determinar con la ecuación. Y está buena la pregunta, porque miren, si no lo dieran y si se les dijera cuál es la propensión marginal al consumo, suponiendo que solo le den estos valores, ¿cómo harían? Esa es una buena pregunta, porque así hay algunos ejercicios. ¿Cómo calcularían? ¿Me escuchan, muchachos? Parece que tuve problemas con el internet. A No, preguntar no y se vamos bien. escuchaba, Alex. Sí, le digo, no Ahora le sí me escucho. escucha. Sí, es que tuve un problema con el internet. Ahorita se me quedó pegada. Bien. No, ¿siempre ven la pantalla? Sí, sí, sí. Ok. Les preguntaba, derivado de la pregunta que me hizo, ¿quién hizo la pregunta? Si no dieran la propensión marginal al consumo, ¿cómo la calcularía? ¿Cómo la calcularían? Y creo que así hay un ejercicio. A ver, ¿alguna idea? Yo tomé como referencia 200 y 250. Dividí 250 entre 200 y me da 1.25. Si considero que ya tengo el 100%, me queda un punto 25 para conformar ya lo que sería un segundo punto. Entonces me haría falta punto 75. Ok. Bueno, lo aplicó así de otra forma. Pero agarró 200, tomó este valor y tomó este valor. Sí, 200 y correcto. 250. Correcto. Agarré esos valores y hice la división ambos para sacar un porcentaje. Ok, ok. Vean que la propensión marginal a consumir es la pendiente. Observen aquí, es la pendiente. ¿Cómo se determina la pendiente? Aquí está la fórmula. El consumo de la variación entre el consumo dividido entre la variación del ingreso. Ok. ¿Dónde obtengo la variación del consumo? Aquí están los datos. Significa que yo puedo agarrar cualquiera de estos dos puntos y puedo tomar la variación del consumo que esté entre 160 y 175. ¿Cuánto es la variación aquí? Sería 15, creo que es aquí, ¿verdad? 15, ¿verdad? Haga alguien el cálculo. Vamos, aquí lo voy a... Entonces, si les aparece la calculadora. En este ejemplo, la propensión marginal a consumir va a ser igual en cada variación. Vean que aquí es la variación entre 160 y 175 es 15. Y la variación entre 80 y 100 es 20, ¿verdad? Luego entonces yo tengo que la variación de C es 15. 15 lo divido entre 20 y me da 0.75. También si lo aplican en cualquiera de estos, la variación de aquí es 700 menos 550 son 150. No, perdón, 700 y Licenciado, 100. pero ¿por qué por 20? ¿Ah? ¿Por qué por ¿Por 20? qué? Por 20, O le dije yo. entre 20, pues ¿por qué el Sí, de entre entre 20? 20. Sí, entre. Si le dije por esto, está malo. Es aplicar esta fórmula. Es dividir la variación del consumo entre la variación del ingreso. Ya hicimos esta prueba. Aquí era 15 entre 20. Así les dije, ¿no? Y me da 0.75 y esa es la pendiente. Y sabemos que la pendiente es la propensión marginal al consumo. Veamos acá. Aquí tenemos 150 la variación acá. Sería 700 menos 850 sería 150. 150 aquí la variación es 200. Sería 150 entre 200.
entre 200 igual a 0.75. Entonces es otra forma de calcular la pendiente. Se les puede dar la tabla y al calcular la pendiente ustedes están calculando la propensión marginal a consumir. Si se les pidiera la propensión marginal al ahorro, se les dice, dada la siguiente tabla, calcule la propensión marginal al ahorro. Entonces ustedes ya saben, bueno, la propensión marginal a consumir es la pendiente. Primero calculo la pendiente y me da 0.75. Entonces, si me da 0.75, la propensión marginal al ahorro va a ser esto. Ya tengo la propensión marginal a consumir. Para determinar la propensión marginal al ahorro es 1 menos la propensión marginal a consumir. Entonces me da 0.25. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, De acuerdo. sí. Bien. Ahora aquí está la relación entre el consumo y el ahorro. Esto es como ver como el complemento del total del ingreso. Aquí está la porción del consumo, así es, este es el comportamiento, siempre aplicando la ecuación que tiene el ejercicio. Y la contraparte va a ser el ahorro. ¿Y cómo se determina el ahorro? ¿Cuál es la fórmula? El ahorro es igual al consumo, perdón, es igual al ingreso menos el consumo. ¿Por qué? Porque dijimos que el ingreso es igual a la sumatoria del consumo más el ahorro. Sí. Entonces, aquí prácticamente es por diferencia. En el tema, en este texto, las ecuaciones se despejan de diferentes formas. Y así es en la aritmética. Veamos entonces, aquí lo que muestra, adicional a la gráfica, es esta línea que está acá, muchachos. Y esta la vamos a ver en todos, en todo este capítulo y en el siguiente. Una línea de 45 grados. Esta línea lo que hace es partir este cuadrante en partes iguales. O sea, que pasa por el centro, digamos. ¿Qué significa esta línea? Esta línea son los puntos de equilibrio, son aquellos puntos en los cuales el ingreso es igual al consumo, o sea que una economía produce cierta cantidad y todo se consume. Entonces estos son los niveles de equilibrio. Y esta gráfica muestra ya la función de consumo y este es el comportamiento. ¿Qué sucede de este punto? Que este sería el punto de equilibrio. Recuerdan que está en la tabla. Vean que el punto de equilibrio es igual a 400 cuando el nivel de ingreso es 400. Entonces todo se consume. Mostramos aquí que todo se consume. ¿Qué sucede en todos los niveles abajo del punto de equilibrio? El consumo es mayor. ¿De acuerdo? El consumo es mayor. ¿Y qué está sucediendo con el ahorro? El ahorro está por valores negativos. Esto significa ahorro negativo. Por ahora ustedes dijeron que era endeudamiento y yo les dije que otra forma de decirlo también es ahorro negativo. Es como, esta gráfica es como el complemento que existe entre la función de consumo y la función del ahorro. Y la función de consumo también se puede mostrar como S significa ahorro. Aquí como el libro está en inglés, save, y se puede mostrar como una parte autónoma y aquí iría la propensión marginal al ahorro, que también depende del ingreso. Entonces observemos que abajo de los puntos de equilibrio, de este punto de equilibrio, el consumo es mayor y arriba el consumo es menor. ¿Qué puede estar sucediendo aquí? Que se está produciendo más. Aquí dice que el nivel de ingreso es mayor. Cuando este nivel de ingreso es mayor, significa que vamos a tener un excedente de inventarios porque el consumo va a ser menor. Y aquí sucede lo contrario, ¿verdad? Si el consumo es mayor y el nivel de producción es menor, entonces vamos a tener una reducción de inventarios. ¿Qué significa eso? Que empecemos en una empresa que tiene cierto stock, siempre mantiene un nivel de inventarios para cubrir los ciclos. Sucede que si la demanda se incrementa y si el consumo es mayor y la producción es menor, entonces tiene que sacar de sus inventarios para poder cubrir la demanda.
Así podemos, como gráficamente, podemos ver cómo se van a comportar los inventarios. Ya vamos a ver en la siguiente lámina cómo se muestra esto. Déjenme ver. Bien. La inversión planeada. Bueno, hasta ahora hemos visto la gráfica del consumo, ya identificamos la pendiente, que es la proporción marginal a consumir, identificamos que hay niveles de equilibrio, identificamos que hay una porción del consumo que es autónoma y que esta tiene que ver con el ahorro. Ahorro es negativo, que puede ser endeudamiento. Y observen que aquí justamente cuando el ingreso o el ahorro es igual a cero, es donde está el punto de equilibrio. Ya lo vamos a ver qué relación tiene esto con la inversión, porque en teoría todo lo que se ahorra se destina a la inversión. Bien, entramos ahora al concepto de inversión planeada. Hemos hablado que lo que gastan las empresas se le llama inversión, ¿correcto? ¿Y qué es una inversión? Generalmente en las empresas se habla, bueno, hay que invertir. Primero se piensa en compra de maquinaria y equipo, o de edificios, o terrenos, o se puede pensar también en inventarios. Pero todo lo que entra al balance de una empresa se considera como una inversión. ¿Y esa inversión para qué sirve? Sirve para crear, dice, crear valor en el futuro. Y se crea valor a través de las utilidades, ¿verdad? Entonces, eh, la inversión generalmente lo conocemos como las compras que hacen las empresas de nuevas edificaciones, equipos e inventarios, todo lo cual acrecenta su capital social o su patrimonio. Ese es el objetivo de la inversión. Entonces las políticas del gobierno hay que atraer la inversión, porque se espera que la inversión cree valor y que ese valor adicional haga crecer la economía y que eso genere empleo. Aquí está lo que les mencionaba sobre el cambio de inventarios. Eso lo vimos en la gráfica. Una empresa no siempre invierte al final la suma exacta que habría planeado. Decimos, bueno, para el siguiente año las ventas están proyectadas en tanto, entonces vamos a invertir cierta cantidad. Pero sucede que se dan algunos ciclos o algunos eventos que pueden causar que el nivel de consumo sea mayor o que sea menor. ¿Qué sucede cuando suceden esos cambios? Que se afectan los inventarios y entra el concepto de cambios en los inventarios. Y si hay más consumo, entonces si las empresas tienen inventarios, van a reducir sus inventarios. Y si hay menos consumo y las empresas siguen produciendo a un nivel que ya estaba planeado, y si baja el consumo, ¿qué va a suceder con sus inventarios? Se va a incrementar. Y si un componente del inventario, que se le denomina el cambio de existencias, está determinado en parte por cuánto deciden comprar los hogares, lo cual no está bajo el control estricto de las empresas. Por eso es que se hacen las proyecciones de ventas. Y de acuerdo a las proyecciones de ventas, se hacen también las proyecciones de inventarios, de producción, de materias primas. Y ustedes saben que todo eso es flujo de efectivo que hay que saber administrarlo, porque implica obtener dinero, generar dinero o pedirlo prestado. Y si se pide dinero prestado es pagar interés, ¿verdad? Entonces la macroeconomía nos da de cierta forma esa información que nos sirve para hacer planificación a nivel de microeconomía. Y la inversión deseada o planeada, bueno, es lo que son las previsiones que hace cada empresa, adiciones al capital social e inventarios planeados por las empresas. Y la inversión real es lo que realmente se invierte, dice.
y abarca rubros como cambios imprevistos de inventarios. Bien, tengo las 6:37, muchachos. Voy a llegar hasta las 6:40. Entramos a otro concepto que es el gasto total planeado. En este caso, el gasto total planeado va a ser la suma del consumo más la inversión planeada, que dice por definición suma total que la economía planea gastar en un periodo es igual al consumo más la inversión planeada. Ahorita porque estamos partiendo de un modelo sencillo. Al final el gasto total planeado para nosotros va a ser el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto lo que nos indica es el crecimiento o el valor total de bienes producidos en la economía. Y nos va a dar una pauta para ver cómo funciona la economía. Entonces, lo que se busca es que, en teoría, todo el gasto total planeado sea igual al nivel de ingreso. Y ahí es donde vamos a determinar el equilibrio entre el gasto total planeado y el ingreso. Hasta esta lámina lo que nos muestra es el concepto de gasto total planeado y lo vamos a conocer como la suma del consumo más la inversión planeada. Y llegamos a la siguiente ecuación, el nivel de equilibrio. Siempre vamos a hablar de un equilibrio en todos los modelos. ¿Qué es el equilibrio? El equilibrio del mercado de bienes es el punto donde el gasto planeado total es igual a la producción total. Y veamos estas ecuaciones o estas identidades. La producción total se representa como Y, el gasto total planeado es igual a GT y esto es igual al consumo más la inversión. Cuando hay equilibrio, aquel equilibrio donde se van a intersectar el total de la producción con el gasto total planeado. El equilibrio entonces se muestra como Y, que es igual al gasto total planeado, o dicho de otra forma, Y, que es el Producto Interno Bruto, es igual al consumo más la inversión. ¿Ve? Por eso les decía al inicio que nuestro enfoque va a ser utilizando el método del gasto. ¿Qué sucede cuando el nivel de producción, que es el nivel de ingreso, es mayor que el consumo o es mayor que el gasto total planeado? Se produce más. Se produce más de lo que la gente compró o de lo que la economía compró. Si se produce más, ¿qué va a suceder con los inventarios de las empresas? Se va a incrementar. ¿De acuerdo? Se va a incrementar. ¿En qué costos se puede incurrir una empresa cuando se aumentan los inventarios, muchachos? Costos, mano de obra. Mano de obra por manejo de los inventarios, sí. Si arrenda una bodega, está pagando alquiler, está pagando Alquiler, electricidad. así es, arrendamientos, todos los gastos relacionados con arrendamientos. Está bien. Y por el otro lado, si el nivel de producción es menor que la demanda total o del gasto total planeado, lo que va a suceder es una disminución de los inventarios, o sea que las empresas van a tomar de sus inventarios, que los que quedan de fin de año, ¿verdad? Porque esto es un análisis puede ser de fin de año, porque el Producto Interno Bruto lo analizamos a nivel anual. Entonces, lo que va a suceder es que las empresas van a tomar de sus inventarios para cubrir la demanda o el gasto total. Si las empresas no tienen suficiente inventario, entonces ahí entra en juego el tema de las importaciones, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el equilibrio del mercado de bienes se alcanza solo cuando la producción total y el gasto total planeado C más I son iguales o cuando las inversiones real y planeada también lo son. Aquí coincide, ¿verdad? Que la inversión real es igual a la inversión planeada. Entonces ahí se llega al equilibrio. Y aquí se sigue desarrollando el ejercicio. Aquí ya es ampliarlo. Ya vimos que en el gráfico o en la tabla anterior, vean que siempre es la misma ecuación. Aquí aparece ahora la producción total, que es el ingreso total, el consumo, y aquí la inversión planeada que ya está dada. Para propósitos de simplificar
la explicación y el modelo. Aquí ya está dada. La inversión de cierta forma puede depender de la tasa de interés, pero hasta este momento va a ser un monto fijo que es de 25. En este ejemplo dice, bueno, ¿cuál es el gasto total planeado? Va a ser igual a la suma del consumo más la inversión. ¿Cuánto es el consumo? 175. ¿Cuánto es la inversión? 25. Tenemos que el gasto total planeado es igual a 200 y que hay un cambio imprevisto de existencia. ¿Cómo se determina esto? Porque observamos que la producción total para este nivel es igual a 100. Sin embargo, la demanda o el consumo o gasto total planeado es igual a 200. ¿Qué va a suceder con los inventarios? Tienen que disminuir los inventarios. Hay que sacar inventarios para poder cubrir el gasto total planeado. Y así sucesivamente para cada nivel de ingreso. Entonces, aquí están las fórmulas donde esto es igual a C más I. Y aquí tenemos que el cambio imprevisto de inventarios es igual al ingreso menos el gasto total. ¿Dónde hay equilibrio? El equilibrio está aquí, ¿ver? En 500. La pregunta es ¿por qué es 500 y no 400? Recuerdan que vimos que era 400. ¿Recuerdan? Sí. Solo estoy pensando algo aquí. Y vamos a ver, el crecimiento es igual a... Solo quiero hacer algo aquí, muchachos. Lo vamos a ver, pero solo sería 100 entre punto 400. El multiplicador es igual a... No, perdón. 1 sobre 0.25. 1 entre 0.25 igual 4. 4 por... Ok. Estoy haciendo algo que lo vamos a ver más adelante, pero miren, lo que les quiero explicar aquí es que el nivel de equilibrio se incrementa porque entró a la economía una inversión planeada de 25. Este nivel de 25 hace que la economía crezca y crece en 100. Por eso se pasa de un nivel de equilibrio de 400, donde solo había, recuerden, solo había consumo. Solo había consumo, no había inversión. Y ahora el nivel de equilibrio pasa a 500, se incrementa en 100. Se incrementa, ese incremento se debe porque a la economía se le inyectó 25. Y vamos a ver eh, lo que se llama el multiplicador, que es otro tema de esta presentación. Si dividimos, en este caso, el incremento fue 100, ¿verdad? Porque pasamos de un nivel de equilibrio de 400 a 500. El incremento fue 100. Si divido 100 entre 25 me da 4. Entonces se incrementó en 4 veces la inyección de la inversión. Por eso cuando escuchamos que necesitamos traer inversión es porque va a haber un efecto multiplicador. En este ejemplo se incrementó en 4 y vamos a ver cómo sucede esto. Entonces, eh, la inversión es autónoma, no depende del ingreso y hay un consumo que es autónomo, que es este que está acá. Si se les preguntara cuánto es el gasto total planeado autónomo, entonces ya tienen que identificar que este valor ya está dado en el problema 25 y que la otra porción la encuentran en la función del consumo. Bien, esta gráfica, 647. No me salen porque vamos a terminar. Ok, entonces, algebraicamente, ¿cómo se determina el punto de equilibrio? Bien, les mencioné que esta gráfica, esta línea, que es la de 45 grados, refleja los diferentes niveles de equilibrio en una economía, que es aquel en el cual el nivel de ingreso es igual al gasto total. Eh, Aquí observamos
que hay una porción en esta gráfica de la izquierda. Esta línea que es horizontal significa que es autónomo, no depende del nivel de ingreso. Cualquiera que sea el nivel de ingreso, la inversión autónoma siempre va a ser 25, por eso se muestra una línea horizontal. Y luego tenemos la función del consumo, que está así, parte de 100, porque esta parte es autónoma, y luego va creciendo dependiendo del nivel de ingreso, multiplicada por su respectiva propensión. Y aquí ya tenemos la sumatoria de ambas. Esta línea muestra la sumatoria de ambas. Ya esta línea que está aquí sería esta que pasa acá. Y cuando ya intersectamos con la línea de 45 grados, identificamos que el punto de equilibrio es igual a 500. Bien, verlo y hacerlo así es fácil, de forma gráfica, por eso tiene su base y su base de cálculo está aquí, ¿de acuerdo? Puede ser de que en algún ejercicio se les pide de que se determine el punto de equilibrio, que es lo que sucede en la economía. Bien, se quiere crecer en tanto, ok. Si se quiere crecer en tanto, entonces ¿cuánto debe invertir? ¿Cuánto debemos traer de inversión? ¿O cuánto debe ser el incremento del gasto del gobierno? Por eso dicen de que cuando el gobierno interviene en la economía hay un efecto multiplicador. Por darles un ejemplo, y creo que hay algunos videos en la plataforma, muchachos, en el que si el gobierno dice, bueno, vamos a construir carreteras, entendemos que se van a comprar materiales y se va a contratar mano de obra y que todo eso todos esos desembolsos del gobierno, que es un gasto para el gobierno, va a representar ingresos para otras personas y luego esas otras personas lo van a ir a gastar y ahí se va a generar toda una cadena. A eso le llamamos el efecto multiplicador y eso es lo que genera crecimiento en la economía. De ahora en adelante vamos a ir viendo este tipo de gráficas donde vamos a ver una línea de 45 grados y la gráfica del gasto total y la intersección de ambas, y ahí vamos a identificar el punto de equilibrio. Nuevamente, ¿qué observamos? Que del punto de equilibrio hacia abajo, el consumo es mayor o el gasto total es mayor, lo cual significa que va a haber una baja imprevista de existencias. ¿Y por qué dice aquí que va a existir un aumento de la producción? Porque obviamente si bajan los niveles de los inventarios, las empresas van a decir, bueno, la demanda se está incrementando, entonces necesitamos incrementar el nivel de producción. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si tenemos que contratar más mano de obra, bueno, contratemos más mano de obra, o si es un tema eh, de que se necesita comprar equipo, entonces lo vamos a comprar y el comportamiento de las empresas es incrementar la producción y eso genera empleo. Y lo que va a suceder es que cuando se está en estos niveles, la economía siempre va a buscar a, a el nivel de equilibrio. ¿Por qué? Porque las empresas van a buscar incrementar la producción. Esto tomando en cuenta que si hay recursos disponibles. Ahorita lo que analizamos es que ese es el comportamiento. Una empresa ve que la demanda es alta, entonces sus inventarios están bajando, necesito producir más. También lo contrario es cierto, o sea que si tenemos gran cantidad de inventarios, porque el nivel de producción es mayor y el consumo es menor, las empresas entonces van a decir, bueno, entonces tenemos que bajar el nivel de producción, tenemos que bajar la cantidad de horas extras. ¿Y qué va a hacer eso? Al bajar el nivel de producción se va a buscar un nivel de equilibrio. En este ejemplo se llega a un nivel de equilibrio de 500. Puede ser cualquier otro nivel, pero siempre va a ser un equilibrio. L- Lo que quiere decir que al final dependiendo del consumo o del comportamiento del gasto total, va a depender también el nivel de producción y el nivel de equilibrio. Sigamos con el ejemplo de, de nuestra ecuación y vamos a ver, producción total de equilibrio. Observemos, ya tenemos la ecuación de equilibrio
es aquella en la cual el ingreso o el nivel de producción es igual al gasto total planeado. En nuestro modelo tenemos solamente dos variables, que son el consumo más la inversión. Tenemos también la función del consumo, que ya la conocemos, 100 más 0.75y. Y tenemos otra variable que es la inversión autónoma. Bien, ¿cómo vamos a determinar el punto de equilibrio? El punto de equilibrio se determina cuando se igualan las ecuaciones de Y con C más I. Ese es nuestro nivel de equilibrio. Okay. Ahora vamos a sustituir. Vamos a sustituir el número 2 y el número 3. Entonces agarramos nuestra ecuación de equilibrio y tenemos que Y no lo sabemos. No lo sabemos en nuestro ejercicio. Bueno, lo vimos en la tabla y llegamos a la conclusión que es igual a 500, ¿verdad? Pero si a ustedes se les dan estas ecuaciones, así como esta, si le dicen determine cuál es el nivel de equilibrio, para determinar el nivel de equilibrio, entonces parten de la ecuación. El nivel de equilibrio se determina así. Y es igual a C más I. Ok, ahora reemplazo. Y es igual a C más I. C es igual a esto, ya lo tengo. Y es igual a esto. Bien, ahora lo que tengo que hacer es despejar para allá, porque vean que la variable incógnita aquí es Y. Entonces despejo para Y y al final me llega el resultado de que Y es igual a 125 sobre 0.25. Veamos cómo sucede esto. Aquí quedamos despejo para el lado izquierdo donde estén la variable de Y. Yo sé que aquí en esta parte está sumando, entonces me pasa para el lado izquierdo. Entonces tengo Y menos 0.75Y. Y luego aquí me va a quedar 100 más 25, ahora sí más 25. Bueno, y ahora despejo. 1, ya aquí significa 1. 1 menos 0.75 es igual a 0.25y. Y esto es igual a 125, que es la suma. Ahora divido. Y va a ser igual a 125 entre 0.25. Y es igual a 500. Entonces el nivel de equilibrio es 500 y eso es lo que vimos aquí. Recuerden, aquí es el nivel de equilibrio y la tabla ya está dada, pero así se determina. ¿Qué significa? Que a ustedes les pueden decir, bueno, dadas estas dos ecuaciones, determina el nivel de equilibrio. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que utilizar esta ecuación. O se les puede decir, dadas las siguientes ecuaciones y con una propensión marginal de consumo de tanto, determine el equilibrio. Entonces, si ustedes no tienen este valor y si tienen una propensión, también pueden determinar la propensión marginal de consumo. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Espero que nos vamos a quedar acá. 6:55. ¿Ninguna pregunta? Solo déjenme hacer algo, muchachos, no se me salgan. Voy a parar la grabación.